El comercio global está interrumpido, los precios se disparan y los conflictos arden. Esto es lo que pasa si Estados Unidos deja de ser la potencia dominante mundial. Esto podría pasar antes de lo que crees. Hoy, en The Infographics Show, analizaremos qué sucede si Estados Unidos deja de ser la superpotencia. Primero, ¿qué es exactamente una superpotencia? Los medios usan el término frecuentemente, pero casi siempre de forma incorrecta. Hoy en día, varios medios de comunicación suelen referirse a Estados Unidos, Rusia y China como superpotencias. Pero esto está mal. El mundo solo tiene dos superpotencias, y son Estados Unidos de América y Beyoncé. Geopolíticamente, desde el fin de la Guerra Fría, y quizá durante gran parte de esa época, solo ha existido una superpotencia, Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos es un personaje overpowered? La respuesta se encuentra en varios aspectos diferentes de los Estados Unidos modernos. Primero, una superpotencia debe tener alcance militar global. Esa es la definición más simple y común que se utiliza para describir a esos estados. Aunque es una en la que los medios a menudo tropiezan, las fuerzas estadounidenses están en todas partes y si no lo están, están cerca. A solo un corto viaje en un C-130 o en helicóptero de estar en tu patio trasero. No es coincidencia ni por la razón que crees. El ejército de Estados Unidos cumple dos objetivos principales. Mantener los conflictos fuera de costas estadounidenses. Segundo, mantener la estabilidad global permite que las economías prosperen sin guerra. Esa estabilidad beneficia al mundo y a Estados Unidos. Estados Unidos mantiene la paz global gracias a su hegemonía militar y la capacidad de enviar miles de tropas y cientos de aviones de combate a cualquier parte del mundo en 48 horas, algo que pocos países pueden igualar. Cuando Estados Unidos se vuelve aislacionista, el orden global se deteriora. Cuando pasa eso, la economía de Estados Unidos sufre y afecta sobre todo a América. Rusia o China no tienen la capacidad de desplegar grandes cantidades de poder militar lejos de sus costas. China está trabajando en esto, pero hasta el día de hoy su marina sigue siendo en gran parte una fuerza costera que no puede operar lejos de sus propias costas y necesita apoyo aéreo aliado. A diferencia de China, la Marina de Estados Unidos tiene su propia fuerza aérea naval, que es de las mayores del mundo. Y Rusia, las superpotencias no pasan 3 años luchando para tomar una 10ª parte del territorio de su vecino. Pero el poder militar es solo una parte de la cuestión, porque una superpotencia también debe tener alcance financiero global. En este sentido, China en realidad puede desafiar a Estados Unidos de cierta manera. China ha aumentado su influencia económica en 20 años, pero el comercio global sigue haciéndose principalmente en dólares. Solo una pequeña parte es en yuanes chinos. Cuando Estados Unidos sanciona a un país, genera una reacción global en cadena. Esa es la otra cara de ser una superpotencia, una red mundial de aliados que influyes directamente. Estados Unidos casi nunca actúa solo. Ese es el peso diplomático de una superpotencia, influir en el mundo solo con poder blando. China solo logra esto regionalmente y solo en ocasiones. Hay otro aspecto de ser una superpotencia que la gente rara vez considera: la cultura. La cultura de Estados Unidos es global y aunque ya no domina como en la Guerra Fría, sigue siendo una fuerza relevante. Cuando vas al cine en verano, normalmente ves éxitos de taquilla estadounidenses con actores de ese país. Esto no es coincidencia. En la Guerra Fría, Hollywood fue una de las principales armas de Estados Unidos contra el comunismo. Los valores e ideales estadounidenses se difundieron más por las películas de Hollywood que por misiles. Hoy, ninguna nación posee el poder cultural de Estados Unidos, cuyos programas, películas, videojuegos, cómics, moda y música son fenómenos globales. Tomando en cuenta todos los aspectos de una superpotencia, solo hay una superpotencia dominante y ni siquiera hay competencia: Estados Unidos. China puede estar creciendo militarmente, pero sus películas aún tienen dificultades para encontrar audiencias confiables en el extranjero. Salvo TikTok y quizá Huawei, pocos notarían la influencia china en su vida diaria. Aún así, el estatus de superpotencia de Estados Unidos está siendo desafiado como nunca. En muchos aspectos, está renunciando a ese estatus por malas decisiones internas. Entonces, ¿qué pasaría si Estados Unidos perdiera su estatus de superpotencia y qué podría causar que eso suceda? Para lograrlo, debemos entender cómo Estados Unidos podría perder su liderazgo, ya que toda potencia cae eventualmente. Existen preocupaciones económicas que podrían causar la caída de Estados Unidos. La principal ahora es su creciente deuda externa y las posibles consecuencias de una guerra con China. Los pagos de la deuda de Estados Unidos aumentan cada año, obligando a Washington a gastar más en intereses. Esto no siempre es negativo.
Las naciones pueden tener déficits por años si los intereses no superan el crecimiento económico. Muchos temen que Estados Unidos ya haya cruzado, o esté por cruzar, el punto donde la deuda supera el crecimiento económico y que la pérdida de confianza en su capacidad de pago afecte al dólar y al orden económico global. El resultado económico de una guerra con China podría ser incluso más devastador que el militar. En posibles guerras entre Estados Unidos y China, se prevén grandes pérdidas militares para Estados Unidos, incluso si gana. Reconstruir su ejército sería costoso y podría paralizar al país, sobre todo si la infraestructura sufre daños digitales o físicos. Misiles de largo alcance lanzados desde submarinos podrían atacar infraestructura crítica en el territorio continental de Estados Unidos desde una distancia considerable. Si la historia es referencia, el desempeño irregular de la Marina de Estados Unidos contra submarinos podría ser problemático. Submarinos chinos podrían evadir defensas de Estados Unidos en el Pacífico y acercarse para atacar. Sin embargo, un ataque cibernético masivo también podría causar estragos en la infraestructura de Estados Unidos, potencialmente con resultados físicamente destructivos si represas y subestaciones eléctricas son secuestradas. La economía estadounidense podría ser llevada a la ruina como resultado del sabotaje cibernético, una amenaza mortal para la economía del país, que cada vez depende más de la tecnología de la información. Una guerra prolongada podría dejar a Estados Unidos agotado, militar y financieramente, perdiendo su estatus de superpotencia global. El costo militar de una gran guerra podría causar este colapso por sí solo. Una superpotencia debe ser todo lo que describimos antes, no solo una cosa. Si Estados Unidos sufre pérdidas militares significativas o de personal y de equipo muy costoso, su capacidad para proyectar poder a nivel global se erosionaría, y esto abriría la puerta a escenarios de pesadilla en los que entraremos muy pronto. Estados Unidos podría perder su estatus de superpotencia si no lidera la nueva carrera tecnológica. La inteligencia artificial y la energía marcarán el siglo XXI. La inteligencia artificial influirá en la guerra y la vida diaria. Quedarse atrás en la inteligencia artificial sería como perderse el motor a reacción o la revolución de las computadoras del siglo XX. No causaría un colapso nacional, pero los perdedores quedarían tan rezagados que sería casi imposible alcanzarlos. Di adiós al dominio de Microsoft y Apple en el mercado global y da la bienvenida a dispositivos extranjeros con inteligencia artificial. Estados Unidos podría perder su estatus de superpotencia de forma inesperada, y esto ya está ocurriendo. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha sido un faro para científicos, ingenieros, artistas y otros talentos del mundo. Estados Unidos brindaba estabilidad y oportunidades únicas. Su ascenso como superpotencia fue impulsado por oleadas de científicos, ingenieros y artistas que huían de una Europa devastada por la guerra. Desde entonces, Estados Unidos ha sido visto como la tierra de las oportunidades, con universidades y empresas ansiosas por recibir a inmigrantes altamente calificados. Hoy en día, más inmigrantes de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y artistas buscan mejores oportunidades en otros lugares. Los estudiantes de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son reclutados o desalentados de venir a Estados Unidos. Las dificultades con visas de largo plazo como la H-1B impiden o frustran la inmigración de profesionales calificados. Mientras tanto, países como Canadá e incluso China están reclutando activamente a los estudiantes. Para complicar aún más las cosas, existen dificultades para obtener visas de largo plazo después de graduarse y no hay un camino claro hacia la residencia permanente. Más entrevistas presenciales y restricciones solo agravan el problema y desaniman a posibles inmigrantes. Ahora prefieren Europa, Canadá, Australia y a veces China, que busca atraer más profesionales de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esto es un gran problema para Estados Unidos, porque cada año China otorga más doctorados de los que Estados Unidos tiene trabajando localmente dentro del país. Mientras Estados Unidos se convierte en una potencia tecnológica, su economía podría estancarse por la falta de profesionales ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Como superpotencia cultural, si Estados Unidos pierde atractivo para artistas y emprendedores, estos buscarán otras naciones. Además, hay miles de millones de dólares en juego. Las visas, empleo basado, 5 o programa de inversionista inmigrante permiten a extranjeros obtener residencia legal permanente al invertir al menos $800,000 en áreas específicas de la economía de Estados Unidos.
Otras áreas requieren una inversión de $1.050.000 y deben crear al menos 10 empleos de tiempo completo. Y en los últimos 10 años, este programa ha traído $20.000 millones en inversiones a la economía estadounidense. Los inmigrantes tienen el doble de probabilidad que los estadounidenses de crear empresas, y más de la mitad de las startups de $1.000 millones en Estados Unidos fueron fundadas por ellos. Con $652.000 millones en impuestos, los inmigrantes son clave para la economía y el futuro de Estados Unidos. Hoy, políticas fallidas y una economía excluyente desvían ese dinero a otros lugares. ¿Qué ocurre si Estados Unidos pierde su estatus de superpotencia? Caos. El dólar estadounidense perdería su estatus de reserva global, causando caos económico y encareciendo el comercio mundial. Hasta 2022, el 54% del comercio global se hacía en dólares, así que más de la mitad tendría que cambiar a otras monedas. El caos en el sistema bancario solo aumentaría la dificultad de la transición, y varias monedas de repente empezarían a competir por la dominancia, al igual que las naciones que las respaldan. Sin el dominio del dólar estadounidense, la competencia internacional podría llevar a guerras comerciales o incluso reales. Esto también afectaría mucho a Estados Unidos, ya que obtiene grandes beneficios al comerciar en su moneda. El costo de los productos cotidianos aumentaría drásticamente en Estados Unidos, poniendo una fuerte presión financiera sobre una clase media que ya está bajo una presión considerable. La agitación interna empeoraría las tensiones políticas actuales, lo que podría provocar brotes de violencia. Estados Unidos podría tener una guerra civil por sus múltiples problemas. Si el dólar deja de ser la moneda de reserva mundial, la diplomacia estadounidense sufriría graves consecuencias. Su influencia en instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial disminuiría. Esto limitaría su capacidad para usar estas instituciones para beneficiarse y castigar a naciones que alteran el orden mundial liberal. Países como Rusia serían más difíciles de castigar por acciones como invadir a su vecino. La caída de Estados Unidos sería una mala noticia geopolítica. Bienvenidos de nuevo a la era de Westfalia y la guerra entre Estados-nación. Hoy en día, el ejército de Estados Unidos disuade la guerra a gran escala en todo el mundo, una disuasión que ha preservado la paz durante décadas. Falló en Ucrania porque Kiev no está bajo la protección de Estados Unidos, y Rusia pensó que podía tomar la capital en 3 días. Moscú nunca anticipó una guerra prolongada ni el alto costo que pagaría. Sin embargo, otras ambiciones rusas han sido frenadas por el poder militar y económico de Estados Unidos. Los estados bálticos literalmente deben su independencia continua a la destreza militar de Estados Unidos, ya que están bajo el paraguas de protección estadounidense como aliados por tratado. Su seguridad nunca había estado en duda hasta ahora. El paraguas nuclear de Estados Unidos protege a varios países, asegurando que un ataque nuclear contra ellos se consideraría un ataque a Estados Unidos. Con el colapso de Estados Unidos como superpotencia, ambas garantías se desmoronan con graves consecuencias. Primero, Europa volvería a ver grandes guerras a intervalos regulares, como ha sucedido a lo largo de toda su historia. Los 80 años de paz en Europa se deben en gran parte al estatus de Estados Unidos como superpotencia y aliado. Europa no dejó de guerrear de repente tras siglos de conflictos continuos. La influencia de Estados Unidos proporcionó un punto de unión para las naciones, y su poder militar disuadió a cualquier actor de mala fe de aprovecharse de las debilidades de sus vecinos. El comercio con Estados Unidos convenció a los europeos de que era mejor ganar dinero que hacer la guerra. Sin la seguridad de Estados Unidos, Europa se fragmentaría y los estados fronterizos con Rusia podrían volver a la órbita de Moscú. En Europa, Asia, Medio Oriente y África surgirían bloques rivales que, al buscar seguridad en alianzas, solo aumentarían la competencia. La historia muestra que sin una potencia dominante, la guerra es inevitable. Pero la pérdida del estatus de superpotencia militar de Estados Unidos también afectaría al mundo de una manera inesperada, y hoy lo estamos viendo desarrollarse en el Mar Rojo. Cuando los hutíes comenzaron a atacar los barcos que pasaban por las costas de Yemen, eso tuvo consecuencias en todo el mundo. Desde 2023 por sus costas pasan 6.2 millones de barriles de petróleo diarios y gran parte de los productos que consumes. Los ataques a barcos han afectado a casi todas las naciones. China ha observado que los costos de envío de Shanghái a Génova subieron un 350%. Las rutas entre Asia y Europa han aumentado de costo entre 200 y 400% en general.
Las primas de seguro se han disparado hasta un 1000% para algunas embarcaciones, y desviar la ruta para evitar ataques hutíes o aumentos en el seguro agrega $1 millón en combustible para embarcaciones grandes y un retraso de hasta 2 semanas. Esto tiene un impacto en los costos posteriores para las economías que dependen del envío puntual de mercancías. Muchas empresas han tenido que detener el trabajo por completo mientras esperan el inventario, lo que provoca una pérdida de salarios para los trabajadores en todo el mundo. La Marina de los Estados Unidos se creó para prevenir estos desastres. Se suele criticar la presencia militar global de Estados Unidos, llamándola el policía del mundo. La guerra en Ucrania y los ataques hutíes al comercio marítimo evidencian la necesidad de esa presencia global. Europa y China no lograron detener la interrupción, aunque fueron los más afectados. Estados Unidos respondió a los ataques hutíes, aunque no como el mundo esperaba. Después de una intensa campaña de bombardeos, el presidente Trump anunció que se había alcanzado un alto el fuego con los hutíes, uno que se ha mantenido hasta el día de hoy. Desafortunadamente, el acuerdo alcanzado con los hutíes fue completamente egoísta. Los hutíes acordaron frenar ataques a barcos de Estados Unidos si este detiene los bombardeos contra ellos. Aunque cesaron los ataques a embarcaciones estadounidenses, 2 barcos liberianos de propiedad griega fueron hundidos en los siguientes 2 meses. Ahora, los hutíes expandieron su campaña a toda embarcación relacionada comercialmente con Israel, sin importar su bandera. Se esperaba que Estados Unidos liderara una coalición internacional para eliminar la amenaza hutí, como lo ha hecho antes. En cambio, después de una breve campaña de bombardeos, Estados Unidos actuó solo en función de sus propios intereses y luego abandonó rápidamente el Mar Rojo. Si solo se puede confiar en que Estados Unidos actúe según sus propios intereses, entonces no es un socio confiable para nadie. La situación en el Mar Rojo muestra lo que el mundo puede esperar sin una superpotencia que mantenga la paz. Este tipo de extorsión o campañas de piratería abierta eran comunes a lo largo de la historia marítima, con rutas comerciales que solo se aseguraban a un gran costo y por grandes potencias navales, y aún así, solo dentro de un alcance geográfico limitado. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estableció un corredor global de libre comercio marítimo, garantizado por la seguridad de su marina. Esto hizo que los precios globales bajaran y llevó directamente a la expansión de las economías nacionales, ya que el comercio se volvió más fácil y lucrativo. Si Estados Unidos deja de ser superpotencia, el mundo volvería a un caos aún mayor que antes. Actualmente, simplemente no hay ningún poder en el mundo que pueda ejercer una influencia militar global como Estados Unidos. Sin él, Europa y China tendrían grandes dificultades para proteger sus corredores comerciales ante actores problemáticos o el caos, ya que las naciones pelearían entre sí. Hasta ahora, ningún grupo de tarea europeo o chino ha sido reunido para proteger su tráfico marítimo de los ataques hutíes. Así que ahora, imagina la pérdida de la hegemonía militar de Estados Unidos y el caos que seguiría cuando termine la era del comercio marítimo global libre. Lo que beneficia a Estados Unidos suele beneficiar al mundo, y no es casualidad. Mientras actúa en su propio interés, Estados Unidos ha visto desde hace mucho tiempo el valor de la prosperidad global. Un mundo más próspero es más estable, lo que implica menos guerras para que Estados Unidos supervise y una economía estadounidense más fuerte. A la sombra de un gigante, el mundo también se beneficia. Por eso el giro hacia adentro de Estados Unidos, poniendo el interés propio por encima de las normas internacionales de larga data, es una preocupación para todos, para todos excepto China y Rusia. Quieren que Estados Unidos se aparte y les permita moldear el orden global a su gusto. Si Estados Unidos pierde su estatus de superpotencia, las consecuencias podrían afectarnos rápidamente. Descubre qué ocurriría si Estados Unidos restablece el servicio militar obligatorio o haz clic en este video.